Hola, el día de hoy les vamos a hablar sobre Mito, la revista de cultura colombiana que en los años 50 estableció un nuevo panorama cultural y crítico y fue muy importante para el desarrollo intelectual del país. Pero antes les vamos a dar un contexto. Para hablar de la revista Mito es necesario conocer un poco de sus antecedentes y del contexto que la precedía. Recordemos que en las décadas de los 40 y los 50 ya habían empezado a surgir escritores reconocidos, grupos culturales y algunas revistas como Crítica, con Jorge Salamea, o Los Nuevos, con escritores importantes como León de Greiff, además de generaciones como Piedra y Cielo, que entrando en los años 40 publicaron cuadernillos de poesía y crítica literaria. Sin embargo, ninguno de estos grupos y colectivos tuvo la acogida por parte de un público que para la época no era muy amplio. Por otro lado, la fuerte violencia entre liberales y conservadores hizo que muchos intelectuales, artistas y personas influyentes salieran del país, dejando proyectos y espacios culturales vacíos. Estos artistas e intelectuales, entre los que se destaca Jorge Gaitán Durán, van a tener antes una gran experiencia por los países y ciudades europeas en donde se van a ver influenciados por la cultura de entonces. Serán asiduos visitantes de teatros, cafés, museos y leerán las revistas culturales del momento. También establecerán contactos, sobre todo en España, con quienes más adelante colaborarán en Mito. En este contexto se desarrolla lo que más adelante será Mito, pero esto nos lo va a contar Denise. 1955, Bogotá. En medio de la censura, de la violencia y de una sociedad atrapada en viejos moldes, allí nace Mito, una revista que, como su nombre lo indica, se convirtió en leyenda. Fundada por Jorge Gaitán Durán, fue mucho más que tinta y papel. Fue un grito de modernidad. Como recuerda Fabio Jurado Valencia en su primer número, convivían diferentes voces intelectuales como la de León de Greiff, como el Marqués de Sade y Octavio Paz, entre muchos otros. Toda una declaración de guerra cultural, o como escribió Darío Mesa, una proeza intelectual en un país sometido a una mirada estrecha y sobre todo de una clase terrateniente inculta y provinciana y de una burguesía comercial sin espíritu revolucionario. En palabras de la crítica María Ángeles Vázquez, Mito es una de las publicaciones más paradigmáticas de la cultura colombiana del siglo XX porque abrió las puertas al pensamiento latinoamericano y europeo para desacralizar la cultura colombiana y revertirla en un nuevo orden intelectual. Mito abrió el debate sin miedo. Se atrevió a hablar de surrealismo, de erotismo, de política. Se atrevió a hablar de revolución cubana, de existencialismo. Y también enseñó a hablar de cine, enseñó a hablar de pensamiento crítico, de pintura, de arte y de psicoanálisis. También fue frontera. Como señala Pedro Sarmiento Sandoval, representó el tránsito de la modernidad a la posmodernidad literaria, una ruptura entre lo viejo y lo nuevo
en la evolución de nuestra literatura. Mito fue irreverente, fue heterodoxa y marcó un antes y un después en nuestra cultura colombiana. Una revista que dejó de ser revista para convertirse en un mito y todavía hoy resuenan sus estallidos de ideas. Como mencionábamos antes, Colombia vivía unos años convulsos. La guerra entre liberales y conservadores, el fuerte papel de la Iglesia en las decisiones estatales y cotidianas contribuyeron para que cualquier decisión o cualquier discusión ideológica se viera influenciada o censurada. El legado de Mito no se limita solo a sus páginas. Su huella se extendió como una escuela cultural en toda América Latina. Según la Red Cultural del Banco de la República, Mito supo recoger todos los frutos de aventuras similares como las revistas de Indias, Sur, El Hijo Pródigo y Orígenes. Cada entrega contaba con sesiones definidas, organizadas y conservadas desde el primer número, en las que se publicaban notas de arte, de pintura, de cine, de literatura. También se entregaban ensayos, textos literarios, testimonios y documentos sobre la situación actual, tanto de Colombia como del mundo. Más que una revista, fue una plataforma de formación cultural, porque al lector se le educaba en el lenguaje de la pintura, del cine, del pensamiento crítico. Y como bien lo recordaron Octavio Paz y Gabriel García Márquez, Mito se convirtió en la expresión más clara y consistente del país en la generación de los años 50. Ese es su verdadero legado. Enseñarnos que la literatura y el arte no son solo adornos estéticos y estilísticos, sino que son armas, son instrumentos para pensar, para debatir, para transformar una realidad que nos incumbe a todos y en la que estamos inmersos como nación. Para finalizar, podemos asegurar que Mito fue una propuesta intelectual innovadora que incomodó, que sacudió y abrió nuevos caminos. Su voz resuena porque nos enseñó que la cultura no se hereda, sino que se conquista. Y se conquista es a través de las mentes que van forjando un pensamiento crítico. Mito sigue vivo y sigue vivo no precisamente porque se exista o se guarde, se conserve un compendio de páginas amarillas de lo que fue la revista impresa o digitalizada en bibliotecas, sino porque cada vez que un corazón ya leyó, lee y seguirá leyendo, esos pensamientos le inspiran a cambiar la realidad, le inspiran a desafiar lo establecido.